Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Café Jurídico, contamos con la doctora Viviana Pivida, que nos hablará de derecho animal, animales no humanos y su lamentable uso en conflictos armados. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este encuentro de Café Jurídico. Bueno, este trabajo de investigación, esta charla, está dedicada de todo corazón a los millones de animales humanos y no humanos que han perdido la vida en conflictos armados. Cada año millones de primates, perros, vacas, cerdos, cabras, ovejas, gatos, roedores, son torturados y exterminados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y muchos países con fines bélicos. Durante los experimentos, los animales son disparados, explotados, desangrados, mutilados, sometidos a agentes químicos, y el objetivo de esta crueldad es conocer los efectos de la exposición a armas convencionales, bioquímicas, nucleares, para evaluar los efectos en los seres vivos. Esta violencia con fines bélicos sobre seres inocentes son actos terroristas que deben detenerse. Los animales no humanos, por lo tanto, son víctimas de conflictos bélicos. Cuando hablamos de la desaparición de especies de fauna salvaje, generalmente pensamos en la caza furtiva o los cambios climáticos, pero la realidad es que las guerras que constantemente se suceden en todo el mundo hace que se pierdan miles de vidas de animales de forma inimaginable. Y no solo la fauna silvestre se ve afectada, sino también la naturaleza. Uno de los primeros ejemplos que voy a mencionar es la guerra de Vietnam, donde el ejército norteamericano arrasó con selvas enteras, fumigando químicos para destruir al enemigo, y esto acabó con el 70% de las aves y el 90% de los mamíferos de esa región. Otro ejemplo es la guerra de Ruanda, que obligó a desplazarse a 2 millones de personas, destruyendo el enorme patrimonio natural de la región. 300.000 hectáreas de selva fueron arrasadas en el Parque Nacional Acajera. En la guerra de Israel y Palestina, también el ejército israelí hizo estallar 2 tanques de petróleo que tiñeron de negro 90 kilómetros de costa libanesa, que acabó con la vida de miles de aves y peces. Pero el ejemplo más desgarrador de esta guerra tal vez lo constituya el abandono del zoológico de Gaza, donde cientos de animales, leones, monos, cocodrilos, han muerto de inanición, falta de agua, por abandono del lugar. La guerra de Siria es otro lamentable ejemplo. Esta guerra lamentable ha acabado con la vida de 500.000 de personas, pero también ha empujado al borde de la extinción a varias especies de animales, entre ellas una ave típica del lugar, a ver si la podemos ver, una ave típica del lugar que se llama Ibis eremita, rarísima, muy bonita. A ver, esperen que la busco. Primero abro el... voy a abrir el video. Ahí está. Miren qué linda. Esta está extinta. En realidad, esta ave es la última, se la vio migrando entre Siria y Etiopía, pero no se la ha vuelto a ver desde que ISIS tomó posesión de esta región. Los conflictos bélicos en África han causado la baja de gacelas, de antílopes. La gacela común, que es esta, ya no es tan común. Es muy rara de ver ya. Ya casi no se, en la zona ya no se ve. Y el antílope Adax sí está extinto. Es este. Esta es la gacela común, y el antílope Adax se extinguió. Muy triste.
Otra guerra atroz que mancha África y ha sido terrible es la guerra del Congo, que después de la Segunda Guerra Mundial es el conflicto bélico más desastroso para los animales. La primera guerra del Congo duró 9 meses, entre 1996 y 1997, y la segunda, la más devastadora, fue del 98 al 2003. La guerra de guerrillas de esta zona es la principal razón que afecta a los animales, porque, especialmente los elefantes, porque se compran las armas con el producido de la venta de los cuernos de marfil, y también del coltán, ¿no? Que es un mineral que se utiliza para componentes electrónicos. Pero es por el marfil que se ha perdido el 90% de la población de elefantes. Cuando estalló esta guerra, había 31 ejemplares de rinoceronte blanco, que es este. Se ha extinguido el rinoceronte blanco a causa de esta guerra. Este es el rinoceronte blanco del norte. Y en realidad se extinguió en libertad, porque los únicos 3 ejemplares que existen están en la República Checa. También se han perdido miles de ejemplares de simios, gorilas de montaña, chimpancés. Estas especies especialmente se han visto muy diezmadas por los conflictos bélicos. A pesar de que Estados Unidos dice que tiene la tecnología militar más avanzada, utiliza la táctica de guerra tan vieja como la guerra misma, que es el uso de animales en las batallas. Delfines adiestrados para buscar minas, pollos, palomas, monos para detonar minas de tierra, y para esta labor también se reclutaron 1.400 perros pertenecientes a las Fuerzas Armadas, ¿no? Durante el transcurso de la guerra con Irak, en 2003, Bush ordenó la utilización de crías de pollo en el batallón de los Marines en Kuwait, en la guerra del Golfo, en 1991, porque los pollitos son muy sensibles a la hora de detectar armas químicas. En el caso de que haya una fuga, se enferman con rapidez y mueren repentinamente. Y esto alerta a los soldados para a evacuar el lugar o saber que están en uso de estas armas químicas. Bueno, esta operación se llamó KFC, que coincide con la cadena de pollo frito Kentucky Fried Chicken, que posiblemente no sea casualidad. Igualmente, esta misión también fracasó porque de los 43 pollitos que enviaron, solo llegaron 2 vivos y nunca supieron de qué murieron. Cientos de miles de animales están siendo envenenados y torturados para experimentos químicos y biológicos. Poco después de la invasión de Estados Unidos a Afganistán, los noticieros mostraron por televisión imágenes horrorosas de perros agonizando atrapados en una habitación que despedía gases. Los perros comenzaban a lamerse, porque bueno, el aumento de saliva es uno de los principales signos de envenenamiento. Luego perderían el control de las patas traseras y finalmente caerían de espaldas gimiendo de dolor. Estos experimentos no son nada nuevo, se hacen en cientos de laboratorios del mundo, pero lo cierto es que no importa de qué lado uno esté en la guerra, siempre resulta horroroso. Y bueno, el ejército de Israel hizo explotar cerdos sin anestesiar con misiles y condujo, bueno, a miles de perros, monos y palomas también a la muerte con experimentos de este tipo. Estos generalmente son experimentos top secret, de modo que es muy difícil obtener estadísticas certeras. Y son dolorosos, costosos, repetitivos, no confiables, porque los resultados no se pueden extrapolar a la experiencia humana. En 1946, en el Pacífico Norte, 4.000 ovejas y cabras fueron cargadas en un bote y asesinadas en una explosión atómica que se llamó Experimento Arca Atómica. En 1987, el Instituto Médico de Maryland utilizó ratones, poniéndolos en agua hirviendo 10 segundos, los rasuraron, los pasaron por etanol, luego los incendiaron. Bueno, un espanto. El químico premio Nobel de este experimento no le parecía mal, porque decía que en la guerra igual había que morir y no importaba cómo. Bueno, las máscaras utilizadas por los soldados no servían de mucho porque no eran muy efectivas, y además está decir que utilizaban animales para experimentar los efectos de estos gases. Tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, y cuando hay conflictos bélicos, el militarismo es responsable de la muerte y sufrimiento de miles de animales.
En Nueva México, un grupo de ovejas fueron puestas en una holgada red y un artefacto explosivo detonó a 19 metros para probar unos chalecos usados en esta explosión. También utilizaban gas mostaza. El gas mostaza es un gas producido a gran escala por el químico alemán Wilhelm Steinhoff, que es un gas que en contacto con la piel produce unas ampollas horribles, afecta a la mucosa, que puede llevar una asfixia lenta y agónica, y se utilizó por primera vez en 1917 en la batalla de Ypres en la Primera Guerra Mundial. Si se inhala, provoca intoxicación general, se comienza a toser con sangre, y la muerte puede ocurrir hasta 6 semanas después de una larga agonía. Los soldados temían a este gas más que a cualquier arma convencional. El gas mostaza es apenas uno de los gases utilizados. El químico Fritz Haber, también ha ganado el premio Nobel, se dedicaba a fabricar estos químicos, este tipo de armas químicas. Estaba casado con la química Clara Eimenward, que terminó denunciándola a su propia esposa por traición, porque ésta le rogaba que dejara de fabricar estas armas. Bueno, también unos monos fueron atados en sillas y expuestos a una radiación total de sus cuerpos para comprobar que luego de 2 horas morirían vomitando e hipersalivando. Otro experimento con perros beagles, que se caracterizan por su docilidad, fueron expuestos a radiación total durante unas semanas y luego asesinados, todo solamente para comprobar cómo esto afectaba la radiación de la vesícula biliar. En 1983, por la presión de la opinión pública, se dejaron de utilizar perros, pero igual se utilizaron cabras, ovejas y cerdos en estos experimentos. También como consecuencia de la experimentación militar, se someten a los animales a enfermedades de descompresión, ingravidez, drogas, alcohol, inhalaciones. Todos estos experimentos son crueles e inútiles porque los animales responden a los agentes químicos de manera distinta a como lo harían los seres humanos. Los animales son víctimas silenciosas de los conflictos bélicos. Aunque esto sea algo en que la gente no repare, no sé, las agresiones que padecen por estos motivos tienen lugar fundamentalmente en 3 ámbitos. Son víctimas directas de armamentos empleados en la guerra o por motivos indirectos, como el ataque a una zona determinada, cuando son empleados en experimentos con fines militares, como los descriptos, o cuando son empleados en las propias guerras como armas o recursos a disposición de los ejércitos. Vamos a ver ahora de qué modo son agredidos en cada uno de estos ámbitos. Al margen de los casos particulares de crueldad, que ya mencionamos, hay que tener en cuenta que cuando suenan las metralletas y las sirenas, los animales no tienen refugios donde acudir ni posibilidad de fugarse. Y muchos animales mueren con posterioridad a estos enfrentamientos por acciones de las minas y explosivos que detonan luego. Esto sucede generalmente en el campo abierto, pero en núcleos urbanos o granjas agrícolas sucede otro tanto. Porque muchas veces estos son abandonados a su suerte, o los zoológicos son abandonados. Este es otro tema aparte de los zoológicos, ¿no? Hay que trabajar arduamente para la abolición de los zoológicos. Bueno, podríamos pensar que en tiempos de paz las agresiones a los animales podrían verse un poco minimizadas, pero la verdad que no es así. Utilizan igual, o sea, los experimentos con animales, los experimentos militares, los hacen de modo continuo. Por eso para ellos la guerra y la paz es lo mismo, porque los experimentos militares con animales se suceden continuamente. O sea, los enfrentamientos reales no se diferencian de las prácticas estas para los animales. En algunas ocasiones, estos experimentos se han hecho públicos, pero la inmensa mayoría de las veces, el secretismo que rodea estas pruebas, hace que sea muy difícil elaborar estadísticas certeras. Los procedimientos que pueden tener lugar son muy variados. En ciertos casos consisten en desarrollar nuevas armas o balas, y los procedimientos seguidos para ello consisten en inmovilizarlos, a veces los cuelgan pata para abajo, los inmovilizan a los animales para hacer en ellos blanco, les disparan proyectiles, y así prueban la profundidad
con la que pueden penetrar estas balas o estos proyectiles en la carne. También le lanzan bombas para comprobar la efectividad de las bombas. Otros procedimientos tienen por objeto determinar la resistencia que los animales pueden tener a un cierto armamento. Un ejemplo de estos experimentos fue llevado a cabo en la Fuerza Aérea de Brooks, Texas, Estados Unidos, por medio de la llamada Plataforma de Equilibrio de Primates. Esto consistía en un simulador de vuelo en forma de silla, al que se encadenaban unos chimpancés y otros monos, y a base de descargas eléctricas repetidas diariamente hasta la saciedad durante 1 mes y medio, se les enseña a los primates a manejar este simulador. Simultáneamente los electrochocan, ¿no?, con movimientos de la plataforma, de manera que si quieren evitar el intenso dolor que les producen las descargas, deben mover los comandos del simulador hasta mantenerlo en una posición horizontal. Cuando los animales aprenden a hacer esto, son sometidos a distintas dosis de radiación y agentes de guerra química para comprobar por cuánto tiempo son capaces de continuar piloteando el simulador en esta situación. Se les aplican igual descargas cada vez que se equivocan, y entre náuseas y los vómitos provocados por los productos químicos y las radiaciones, bueno, ellos experimentan una lenta agonía, tardan a veces muchos días en morir. En el Instituto de Investigaciones de Radiobiología de las Fuerzas Armadas de Maryland, se entrenó distintos simios en la llamada rueda de actividad. Estos mantenían en constante movimiento, ¿no?, a los simios, cuando tras 2 meses de este terrible entrenamiento, y veían que ya podían resistir varias horas manejando este instrumento de tortura, pasaban a comprobar cómo, igual que en el experimento anterior, cuánto más podían resistir o aguantar en movimiento siendo sometidos a radiaciones o distintos tipos de venenos o armamentos químico-biológicos. Entre ellos el Soman, es el nombre de un gas extremadamente tóxico descubierto durante la Segunda Guerra Mundial. Durante estos experimentos, corriendo y vomitando todavía dentro de la rueda, los simios tardaban entre 1 día y 5 en morir. Y todos estos experimentos horribles están descritos en el capítulo 2 del libro Liberación Animal de Peter Singer. Durante la Segunda Guerra Mundial, también, los experimentos con murciélagos son todo un caso, porque bueno, con el fin de utilizaron murciélagos con el fin de emplearlos como bombas en este país, en Estados Unidos, y se hizo un experimento con estos animales que, bueno, es muy curioso, ahora lo vamos a ver. Y en línea con los experimentos que acabamos de ver, los animales no humanos también, que son utilizados en instrumentos bélicos, por ejemplo, como detonantes. Por ejemplo, unos perros fueron convertidos en máquinas antitanque. Este tuvo lugar durante las 2 guerras mundiales. Agarraban cachorritos, desde chiquititos, los alimentaban dentro de los tanques o cerca de ellos, y con posterioridad eran mantenidos sin alimentos y los soltaban hambrientos en plena zona de combate, cargados con explosivos que les ataban al cuerpo, y cuando no es difícil imaginar que se acercaban a los tanques para poder comer, hacían detonar las bombas en los tanques enemigos, ¿no? O sea, eran una suerte, sufrían así, eran suertes de bombas vivientes. Lo mismo hacían con camellos y burros también, ¿eh? Otros animales que han sido utilizados en las guerras como transporte, en el segundo ejemplo, los utilizaban para transportar mercaderías o medicamentos o heridos, o para llevar mensajes. Para eso utilizaban también palomas. Su entrenamiento es siempre para ellos, para todos los animales, una causa de sufrimiento enorme, y normalmente son asesinados sin piedad todos los animales que no son capaces de aprender a hacer estas tareas. Acá vamos a ver un caso curioso de una historia de una máquina para resucitar canarios. Voy a ver si la encuentro. Esperen que la busco. Una máquina para resucitar canarios, porque, acá está,
En Inglaterra, durante casi 100 años, se utilizaban canarios para detectar en las minas fugas de gas, o generalmente fugas de, a ver si lo vemos, este aparatito. Los ingleses detectaban la presencia de gases tóxicos en las minas con esta curiosa máquina que se ve ahí, que bueno, lo usaban para resucitarlos. Con los canarios detectaban fugas especialmente de monóxido de carbono, que es indetectable, imperceptible para el ser humano. Y entre 1890 y 1980, los mineros ingleses acostumbraban a entrar con canarios a las minas para ver la presencia de estos tóxicos. Porque estos pajaritos son muy sensibles a estas emanaciones, y bueno, frecuentemente después de explosiones o incendios dentro de las minas, aparecen estos gases, y estos animales mueren enseguida, y eso así se detecta la fuga. Y entraban con jaulitas de canarios, y bueno, ellos se encariñaban, ¿no es cierto?, con los canarios, le daba pena que murieran así que una persona se tomó el trabajo de inventar esta jaulita, que consistía en un resucitador, que era una especie de pecera hecha de metal y vidrio, con una puerta circular que abierta, se dejaba abierta para ser introducida en la mina. Una abertura tenía una reja, obvio, para que no se escapara el animal. Si el canario daba signos de envenenamiento, la puerta circular se cerraba inmediatamente y se inyectaba ahí oxígeno en una válvula que provenía de un tanque que estaba colocado arriba de la jaula, y así lo revivía. Bueno, la cruel práctica de introducir canarios en las minas para detectar estos gases duró casi 100 años, hasta que en 1980 fueron sustituidos por tecnología. Y a pesar de esta desoladora costumbre, resulta esperanzador que alguna vez alguien se tomó el trabajo de inventar una máquina que los pudiera revivir, o que pudiera no salvar a muchos de ellos, porque los mineros en realidad desarrollaban un cariño especial por estos canarios. Ahora vamos a ver un proyecto de, de bombas que se realizaron con murciélagos en la Segunda Guerra Mundial, que fue gracioso porque fracasó, pero bueno, no quiero spoilear. En las semanas siguientes al ataque de Pearl Harbor, que ocurrió en diciembre de 1941, surgió una oleada de nacionalismo y deseos de venganza en toda la población, y llegaban a la Casa Blanca un montón de ideas para atacar y vencer a los japoneses. El gobierno de Washington recibía diariamente miles de proyectos con estas ideas para derrotar a Japón, y una de esas ideas fue enviada por el doctor Lytle Adams. Mientras en Hawái ocurría el ataque japonés, el doctor Lytle Adams se encontraba visitando las cuevas de murciélagos de Carlsbad, en Nueva México. Fue por eso que se le ocurrió la idea de usar estos animales, nada menos que para atacar a Japón con bombas incendiarias. Visitó incontables veces las cuevas para capturar murciélagos y estudiarlos. Una vez que conoció lo suficiente el comportamiento de estos animales, escribió su propuesta, que consistía en cargarlos con un dispositivo incendiario sujeto al cuerpo del murciélago. Grupos de murciélagos serían metidos en cajas de cartón y serían lanzados en paracaídas justo antes del amanecer. A 1000 metros de altura, la caja se abriría, los animales comenzarían a volar, buscarían finalmente refugio en las construcciones de maderas típicas del Japón, y un dispositivo temporizador encendería la bomba incendiaria, causando así pequeños incendios. Con el lanzamiento de 1 millón de murciélagos por todas las ciudades japonesas, quedarían estas sumidas en tantos pequeños incendios que finalmente se propagarían y serían incontrolables. Esa era la idea, ¿no? Esta excéntrica idea que tuvo Adams no quedó ahí, estaba convencido que era factible llevarla a cabo y decidió ponerla en práctica. El doctor Adams era un cirujano dentista de Irving, Pensilvania, muy relacionado con altos círculos del gobierno porque era amigo de Eleanor Roosevelt. Él era un inventor por naturaleza. Aprendió a volar aviones con Glenn Curtiss, que era un conocido fabricante de aviones, y entre otras cosas inventó y patentó un dispositivo para capturar valijas de correo sin que el avión tuviera que aterrizar para recogerlas. En 1929 hizo una demostración de su invento en el Canal de la Mancha, que resultó bien,
Fue puesto en práctica realizando vuelos reales que recogían el correo en la Feria de Chicago en 1934, y demostró así que no se justificaba tener que aterrizar y se reducía el tiempo y los costos de la operación. Vendió la patente a Richard DuPont y este comenzó a hacer los servicios regulares en Pensilvania, West Virginia, Delaware y Chicago. El doctor Adams fue después socio y presidente de la compañía aérea Tri-State Aviation, actualmente US Air, que le daba vuelos gratis a Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente. Volando personalmente los aviones, le comentó a Eleanor Roosevelt su idea y ella se lo acercó al presidente Roosevelt, que aceptó considerarla. La idea de Adams fue enviada para su análisis a un comité científico en Washington que determinó que era factible. Y entonces el presidente dio el visto bueno, fue pasado al servicio de guerra químico del ejército, que puso en marcha el proyecto con el capitán Carr. Su proyecto se llamó X-Ray. El doctor Adams y un equipo de biólogos de la Universidad de California se pusieron a trabajar visitando cuevas y granjas para recolectar murciélagos. Decidieron que el animal apropiado para este trabajo era Catadaria brasiliensis, que en Estados Unidos es conocido como el murciélago free-tail, por la cola tipo ratón que posee este animalito. Esta especie es conocida también como murciélago guanero o de cola libre, y existe a todo lo ancho y largo del continente americano. En marzo de 1943 el proyecto fue puesto en manos del ejército norteamericano, al mando de Louis Pfizer, inventor del explosivo que se requeriría para este proyecto. Pfizer usó como referencia bombas incendiarias que utilizaron en la Primera Guerra Mundial, llamadas Baby Incendiaries, que pesaban 6,4 onzas, es decir, 170 gramos, más o menos, y diseñó dos tipos de bombas. Una de 17 gramos, que permanecería en ignición durante 4 minutos, lanzando una llamarada de 25 centímetros, y otra de 28 gramos, que duraría 6 minutos y encendida, con una llamarada de 30 centímetros. Los dispositivos tenían forma alargada, con cubiertas de nitrocelulosa, rellenas de un compuesto espeso a base de queroseno. El temporizador activaba la bomba después de un tiempo predeterminado. La ignición ocurría por un gatillo puesto en tensión por un delgado alambre de acero. Cuando las bombas estaban listas para ser usadas, se inyectaba una solución de cloruro de cobre almacenado en la cavidad por donde pasaba el alambre de acero, el cual se comenzaba a corroer por la acción del químico. Pasado un tiempo relativamente exacto, el alambre de acero se rompía disparando el gatillo que encendía el material inflamable. Por razones obvias, para facilitar la manipulación de los murciélagos, se los ponía en estado de hibernación. Para colocar la bomba en el cuerpo del animal, un operador inyectaba el químico corrosivo en la bomba. El otro lo sellaba con cera, mientras el otro, especialista, aseguraba la bomba en el cuerpo del murciélago por medio de un clip o un cordel. Los animales así armados eran colocados en un contenedor de cartón donde cabían de a 180 los murciélagos. Se los lanzaba en un paracaídas y los contenedores se abrirían unos 300 metros de altura. Los murciélagos salieron, o sea, tendrían que haber salido del estado de hibernación y tendrían que haber volado buscando protección en los techos y guardillas de las casas, mordisqueando el cordel, y la bomba incendiaria se soltaría, quedando inactiva hasta el momento de la ignición, que era calculado, ¿no? En mayo del 43 fueron recolectados 3.500 murciélagos en las cavernas de Carlsbad, en Texas, y fueron llevados en avión hasta Murdoch Lake, en California. Ahí fueron puestos en refrigeración para mantenerlos en estado de hibernación en grupos de a 50. En mayo del 43 se probaron 5 contenedores con murciélagos cargados con bombas falsas, que fueron lanzados desde un avión, a 1.500 metros de altura. La prueba fracasó porque la mayoría de los murciélagos no se recuperaban del estado de hibernación, y al no poder volar se estrellaban en el suelo. Poco después el equipo de técnicos fue trasladado al campo auxiliar de Carlsbad, en Nueva México, con el objeto de que al fallar el experimento los animales regresaran a su cueva para estar cerca de donde eran, para después volverlos a recolectar nuevamente para otra prueba. Se volvieron a capturar los murciélagos, los que fueron colectados en recipientes con hielo para provocar su hibernación, fueron llevados al campo aéreo, fueron preparadas las bombas verdaderas para una prueba real.
Nuevamente la prueba falló porque los murciélagos no se recuperaban de la hibernación a tiempo, y los contenedores tampoco funcionaron bien, porque la caja de cartón no lograba abrirse completamente y causaba lesiones en las alitas de los murciélagos. Y lo más grave era que la velocidad del viento resultaba muy fuerte, muy alta para sus frágiles alas, y estas se fracturaban con facilidad. Una nueva prueba con bomba falsa fracasó porque, estando en la zona de las cuevas de Carlsbad, muchos murciélagos simplemente regresaban a la cueva, o no se recuperaban de la hibernación y se estrellaban contra el piso. En mayo del 43, el equipo del ejército emitió un informe detallando las causas del fracaso de esto, y para ello más de 6.000 murciélagos fueron usados en los experimentos. En el informe secreto del 8 de junio del 43, el capitán Carr llegaba a la conclusión de que deberían usarse en realidad un mejor tipo de contenedor, con un paracaídas que se abriera mediante otro tipo de temporizador, o sea, solicitar otro tipo de pruebas. Y bueno, pasaron del ejército a la marina. Esto ya está resultando aburrido porque seguían así, fracasando, pero ahí viene lo mejor. En California, uno de los especialistas dejó la puerta del galpón donde estaban los murciélagos abierta, y escaparon los murciélagos con bombas activadas que incendiaron un hangar militar y el automóvil de un general. En un pequeño poblado de Texas, los murciélagos con bombas incendiarias activadas se colgaron a dormir debajo de un tanque de combustible, lo que obligó a evacuar los alrededores rápidamente. Como resultado de estos incidentes, el proyecto fue retirado del ejército, pero pasado a la Marina. La Marina alquiló unos terrenos cerca de las cuevas. El doctor Adams otra vez diseñó otros marcos rectangulares enmallados para capturar, si fuera necesario, 1 millón de animales, de murciélagos por noche. Fue este proyecto transferido a otra jurisdicción de los Marines, y el primer experimento con los marinos fue en diciembre del 43. En experimentos posteriores se comenzaron a hacer incendios, 22 se pudieron apagar, 4 de ellos necesitaron el concurso de bomberos profesionales, y alguien sugirió que los murciélagos podían ser soltados desde submarinos. Finalmente, en agosto de 1944, estuvo lista la prueba final, pero cuando el almirante King, que era el jefe de las operaciones navales, recibió los informes de que estos murciélagos recién estarían listos para el combate, para el lugar de combate a mediados de 1945, decidió cancelar la operación. Y el costo del proyecto X-Ray, con los murciélagos, costó nada más ni nada menos que $2 millones, para nada, y miles y miles de murciélagos muertos. Mientras todo esto ocurría, el general Curtis LeMay tuvo otra idea, siniestra, más convencional y siniestra: tirar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y así terminó la guerra. O sea, el proyecto X-Ray fue archivado y quedó como un recuerdo del alucinante plan de este señor Dr. Adams. ¿Y cómo sabemos todo esto? Porque lo contó Jacques Coffer, 50 años después de ocurrido. Este era un muchachito de 17 años en ese momento, que 50 años después escribió un libro que se llama Bad Bomb, World War, otra arma secreta, donde contó la experiencia de él, que le gustaban los murciélagos, tenía interés en los murciélagos, y fue llamado al servicio militar e invitado a participar de este proyecto. Y al quedar cancelado el proyecto, pasó a prestar servicios como tripulante de lanchas torpedeadas para el rescate de pilotos que se caían en el mar. Finalmente, cuando terminó la guerra, fue tripulante de yates, y después estudió cinematografía en la Universidad de California, e hizo una carrera productiva como director, productor, escritor, cineasta. Gracias a él sabemos con bastante detalle este proyecto de los murciélagos. Bueno, finalmente hay otro proyecto así de medio desopilante, pero esta vez con gatos. Los antecedentes más lejanos que se conocen utilizando gatos en la guerra se remonta al antiguo Egipto, en la guerra con Persia.
Los persas, que eran plenamente conscientes de la relevancia que los gatos tenían para los egipcios, reclutaron la mayor cantidad de gatos posibles que pudieron y los soltaron en el campo de batalla. Cuando los egipcios se enfrentaron con el dilema de dañar o matar a los gatos o rendirse, optaron por lo segundo. Durante la Primera Guerra Mundial, utilizaban a los gatos para controlar la superpoblación de ratas y también los utilizaban para detectar gas venenoso. En la Segunda Guerra Mundial, la Oficina de Estrategia Militar de Estados Unidos, precursora de la CIA, para guiar las bombas hacia los barcos alemanes, enemigos, con el objeto de hundirlos, se les ocurrió usar gatos también, que a sabiendas de que instintivamente los gatos evitan mojarse, se les ocurrió la idea, se inspiraron en los gatos para lanzarlos desde el aire con bombas atadas a sus cuerpos para que corrieran hacia la cubierta sin mojarse y allí los harían detonar. Pero este experimento también fracasó porque en la etapa de prueba nomás, porque los gatos a mitad de la caída ya quedaban inconscientes. En un intento por superar la idiotez del predecesor de los murciélagos, la CIA tuvo otra brillante idea de utilizar gatos, esta vez como espías. Durante la Guerra Fría eh, con Rusia, en este apogeo de la Guerra Fría, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos estaba dispuesta a intentar cualquier cosa para obtener una ventaja sobre los rusos, empleando hasta psíquicos para intentar ver a distancia los secretos militares. Y realizó una operación digna del Agente 86 porque utilizaron unos gatos en una operación que se llamó Operación Acoustic Kitty. En documentos desclasificados, en la super secreta Dirección de Ciencia y Tecnología de la CIA, se reveló que algunos gatos, en la era de la Guerra Fría, fueron alterados quirúrgicamente para convertirse en sofisticados dispositivos de escucha. La idea era que los gatos escucharan a escondidas las conversaciones soviéticas desde los bancos de los parques o las ventanas, incluso hasta los contenedores de basura. El gato estaba destinado a acercarse a las conversaciones sensibles y pasar completamente desapercibidos. El proyecto fue financiado y el trabajo comenzó en 1961. El ex oficial de la CIA, Víctor Marchetti, relata la historia del Acoustic Kitty, del proyecto este, diciendo que, bueno, abrieron a los gatos, les pusieron baterías, a ver, más o menos así. Los conectaron, ¿no? Les pusieron unas baterías, la cola la utilizaban como antena. La verdad hicieron una monstruosidad, los probaron, descubrieron que saldría del trabajo, o sea, que los pobres gatos cuando tuvieran hambre iban a salirse de este trabajo. Así que pusieron otro cable para anular eso, el hambre que pudieran tener. Finalmente estaban listos para llevarlos a un banco de un parque, y bueno, después de varias cirugías y un entrenamiento intensivo, el gatito este cibernético estaba listo para la primera prueba. La CIA llevó el gato a Wisconsin Avenue en Washington, D.C., y lo dejó salir al gato desde una camioneta estacionada en el otro lado de la calle. El gato entró en la carretera y fue atropellado por un taxi casi de inmediato. O sea, 5 años de esfuerzo, 15 millones de dólares en gastos se redujeron a un atropello de un instante. Obviamente fracasó el Acoustic Kitty de esta operación, y se abandonó por completo en 1967 y se declaró fracaso total. Posiblemente debido a la naturaleza vergonzosa de todo esto, los documentos que describen el Acoustic Kitty Project siguen estando parcialmente censurados, incluso hoy. Bueno, hay mucho más para poder hablar sobre estos temas, pero la realidad es que es muy duro reconocer que el nivel de maldad del ser humano para con los animales no humanos no tiene límites, y es terrible ver las imágenes de los conflictos bélicos donde obligan a los animales a participar. Pero más duro es ver las imágenes de los zoológicos abandonados en las zonas de guerra. Esto es una batalla cultural que estamos librando. Es un hecho que los seres humanos tenemos que aceptar. El mundo de las criaturas vivientes puede sobrevivir sin nosotros, pero no al revés.
Los animales matan para alimentarse, este es el instinto que la naturaleza les ha impreso, pero en cambio el hombre mata por matar, porque sí. Es tiempo de un cambio de paradigma en donde nuestra generación tiene que ser protagonista. Pero ¿por dónde empezamos? Podríamos empezar por cuestionarnos el especismo. Todos estos hechos descritos, en forma sobria, muy por arriba, podrían haber sido relatados en forma dramática y cruel, como realmente fueron, como ocurrieron en la realidad. Tal vez haya quien se pregunte por qué preocuparse por los animales no humanos si el militarismo y la industria bélica está destinada a agredir seres humanos. La respuesta está justamente en eso, en el punto de vista especista. Mientras no rechacemos el especismo, va a ser muy difícil cambiar el paradigma. Y para lograr este cambio hay que poner el foco en un cambio de legislación, porque no hay impedimento lógico para que un ser sintiente tenga derechos sin capacidad de ejercerlos. Es hora de avanzar a un mundo en el que el uso de los animales no humanos pase a ser historia. Pero como una imagen vale más que 1000 palabras, yo quisiera compartir con ustedes un videíto de 1 minuto y medio y otro de 3 minutos, si se puede, aunque sea este último, sobre los animales afectados a conflictos bélicos. Y ahora les comparto otro muy cortito también sobre que ilustran con fotos todo lo que yo les hablé.
llegamos al final. Esto es solo un pantallazo de lo que ocurre con los animales en la guerra. Ahí está la ciencia, ¿no? Sacrificando animales para extraerle las verdades de la vida. Pero ¿a alguien en su sano juicio se le puede ocurrir que maltratando animales la naturaleza va a descifrar sus secretos? No, no sé, la vida no te va a dar su sabiduría cuando los maltratas en ninguna de sus manifestaciones. Bueno, es duro, ¿no? Pero es lo que hay. No hay que olvidar que en este momento hay 110.000 millones de animales esperando también en granjas para ser consumidos, ¿no? Para ser alimento. Esos también son víctimas de una guerra, de otro tipo de guerra. Bueno, ¿tienen alguna pregunta que realizar o qué les pareció? Bueno, Vivian, espectacular, lamentable el tema, ¿no? Muy cruel, muy duro, pero es la realidad del uso de los animales, cómo han usado y explotado los animales los seres humanos en conflictos bélicos, ¿no? Incluso ahora, actualmente, desde hace, bueno, de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial que vos mostraste detalladamente, y también actualmente estaban haciendo algunos proyectos con el tema de los delfines, para minas, detectar minas. Los delfines disponían como un dispositivo, una especie de imán, para ver dónde estaban, por abajo obviamente por el agua, ¿no? Abajo en las profundidades del agua donde no llegan los seres humanos. Estaban haciendo como detector de minas, los delfines, justamente. Un proyecto de no hace mucho tiempo atrás, y no sé si seguirán haciendo eso, o sea, hay que ver toda esa cuestión, ¿no? Pero bueno, impactante. La verdad, mis felicitaciones por este trabajo de investigación y disertación. Es un aspecto que no es muy visto y no es muy visto ni explicado ni mencionado cuando se trata de temas de animales, ¿no? Por eso queríamos mostrar otra nueva perspectiva en este tipo de disertaciones. Ya en la primera, con el tema de la pandemia, que me tocó a mí, después Eva también post pandemia y otros temas más relacionados con la actualidad, y vos con este tema de los animales en conflictos bélicos, que es un tema que no es muy visto, es bastante novedoso, y bueno, la próxima va a ser la última, el próximo martes va a ser el doctor Pirilio, Luis Pirilio, que va a hablar sobre, bueno, más práctico, un tema más práctico de procesal, cómo denunciar, etc. Pero bueno, si hay alguna pregunta, se las leo para que la doctora la conteste. Bueno, hay todas felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La felicito a la doctora Pibida, la segunda vez que veo esto y me mata. Bueno, la doctora Eva, la doctora Eva Acuña Cruz, que está por ahí, ella dio la segunda charla. Bueno, si hay alguna pregunta, nos informan ahora o luego. En todo caso, el doctor Juan Pablo Herrera nos contacta a través del mail del colegio, si hay alguna pregunta. A ver, acá lo leo, hay otra inquietud. Realmente todo esto me hace recordar las atrocidades de Mengele, exactamente, con los seres humanos. Gracias por esta información, el doctor Guillermo Jiménez es el que establece eso. Sí, es una muy buena conclusión, es igual que Mengele, estamos en lo mismo, okay. Sí. Estamos tratando de que los seres humanos tengan consideración con los seres sintientes, sujetos no humanos de derecho, y aparecen todas estas cuestiones, ¿no? Es verdad. Bueno, creo que si no hay nada más que agregar, a ver, alguna otra cuestión, alguna otra inquietud. Leonardo, excelente exposición. Bueno, todas felicitaciones, Vivian. Bueno, muchas Viviana, gracias. la doctora Viviana Pibida, miembro del Instituto de Derecho Animal de hace muchos años, desde que era comisión, que nos acompaña. Bueno, si no hay nada, no hay más preguntas, agradecemos a todos por acompañarnos en esta tercera charla.
Y bueno, a vos, Vivian, felicitaciones. Y muchas gracias también por esta investigación y mostrarnos este aspecto tan oscuro y tan duro del derecho animal, ¿no? Bueno, gracias a todos por acompañarme. Bueno, gracias a todos y los esperamos el próximo martes a las 14 horas, un ratito antes de las 14, con la última exposición que va a estar a cargo del doctor Luis Aníbal Pirillo. Bueno, allí estaremos. Gracias. Creo que no hay nada más. A ver si... No, no hay nada más. Bueno, nada más que agregar. Bueno, los esperamos y agradecemos al Colegio de Abogados por esta organización, al doctor Juan Pablo Herrera, por permitirnos este espacio de difusión del derecho animal. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos el próximo martes. Gracias, Vivian. Gracias a ustedes por venir.